Buenas, queridos estudiantes. Una vez más les habla su profesor Jairo Díaz Soto. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejemplo del tema de vectores utilizando el método del paralelogramo. Dos móviles salen de un mismo lugar trazando la siguiente ruta. El móvil A toma la dirección noreste, formando un ángulo de 60 grados con la línea horizontal y una magnitud de 120 kilómetros. El móvil B toma la dirección noroeste, formando un ángulo de 50 grados con la horizontal del segundo cuadrante y avanza una magnitud de 40 kilómetros. Usando el método del paralelogramo, hallar las componentes rectangulares de cada vector, la resultante de los vectores y el ángulo director de la resultante. Ok, acá podemos observar nuestro plano cartesiano. Efectivamente el ejercicio nos dice que hay un vector que sale en dirección noreste y hay otro vector que dice que sale en dirección noroeste. Un tips para que se acuerden cuando estemos trabajando en el plano cartesiano y no nos acordemos exactamente hacia dónde queda el norte, el oeste, el sur o el este, y el profesor le llega a preguntar, hábleme de los puntos cardinales. Usted le va a decir, profesor, no sé, en dirección contraria de las manecillas del reloj. No sé, observe, norte, oeste, sur y este. Y allí usted se va a ubicar en el plano cartesiano. Ese es un tip que se le explica a los estudiantes. Ok, entonces aquí tenemos el método del paralelogramo. Ya he proyectado la línea roja que es el vector A y la línea amarilla que es el vector B. Trasladando el vector cabeza con cola, el rojo le he hecho una línea paralela en la posición del vector amarillo y el vector amarillo en la posición del vector rojo. Acá tenemos este vector azul que nos muestra la resultante. Entonces aquí están los dos ángulos, alfa igual a 60 grados y beta igual a 50 grados, que es lo que nos dice nuestro ejercicio. Vamos ahora a proceder acá para resolver la suma de vectores usando el método del paralelogramo y las componentes rectangulares. Entonces, solución. Primeramente vamos a utilizar la suma de las componentes en X. Esta es la suma de las componentes en X. Entonces, utilicemos acá, sería componentes en X va a ser igual a el vector A por la magnitud del vector A por la magnitud del coseno del ángulo. ¿De qué ángulo? Del ángulo alfa. Y como el vector B se encuentra en el segundo cuadrante y estoy trabajando con la línea horizontal, entonces de aquí para acá los valores son negativos. Entonces voy a trabajar acá con el vector B
coseno del vector b y el ángulo beta. Entonces esta sería la ecuación correspondiente para trabajar con ello. Luego, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos los valores en esta ecuación. Entonces, continuando con la ecuación, sabemos que el vector A tiene una magnitud de 120 kilómetros con un ángulo alfa de 60 grados. El vector B tiene una magnitud de 40 kilómetros con un ángulo beta de 50 grados. Resolviendo estos cálculos, nos vamos a dar cuenta que la componente de X da 34.288 kilómetros. Me van a preguntar, profesor, ¿y cómo hizo eso? Fácil, usted va a tomar su calculadora y va a colocar 120 coseno de 60 menos 40 coseno de 50 y le da igual. Y ahí le aparece la magnitud de 34,288 kilómetros. De igual forma vamos a hacer para las componentes en Y. La componente en Y sería A, pero ya no vamos a utilizar el coseno, ahora vamos a usar el seno del ángulo. Y aquí no vamos a usar el coseno, sino el seno del ángulo. Pero aquí hay un factor particular a esta ecuación. ¿Qué sucede? Que como los valores de Y están positivos, porque los valores de Y en el primer cuadrante son positivos y en el segundo cuadrante son positivos, y ahora vamos a trabajar con la función seno. Entonces la función seno en el primer y el segundo cuadrante es positiva, por eso acá los vectores suman. El procedimiento es el mismo. Resolvemos para Y, que va a ser igual a 120 kilómetros por el seno de 60 grados, y para B resolvemos 40 kilómetros por el seno de 50 grados. ¿Sí? Y obtenemos acá el resultado. Obtenemos el resultado de que las sumas en Y es igual a, la suma en Y es igual a 134,56. Esto es un decimal, vamos a hablar con decimales. Coma es coma, sí, no es punto, es coma, son decimales. 134,564, o sea, 564 milésimas de kilómetros. ¿Sí? Y ok, y aquí obtenemos las componentes para el vector en X
tenemos los componentes para el vector en X y las componentes para el vector en Y. Entonces, de esta manera hemos obtenido la componente en X, la voy a resaltar acá, y la componente del vector en Y la vamos a resaltar acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a proceder a realizar el otro punto. Este es el punto A, la resultante de los vectores. Vamos a hallar el punto B. El punto B es calculando la resultante de los vectores. La resultante de los vectores. Ok. Sería de esta manera. ¿Cómo? Volvemos la sumatoria de R, pero aquí donde está R necesitamos utilizar exactamente el valor absoluto de R, que va a ser igual a, esta sería la magnitud de R, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de quién. Hagamos la maqueta primero, más, no debe estar dentro, más el cuadrado de, ahora sí viene este y este, sería el cuadrado, sería este cuadrado, sería la suma de quiénes, la suma de las X y la suma de las X y la suma de las Y. Y la suma del cuadrado de las Y. Y la suma de las Y. Simple y llanamente, ¿qué vamos a hacer aquí? Hombre, todavía mucho más fácil. Esto es utilizando la ecuación del teorema de Pitágoras, una extensión de la ecuación del teorema de Pitágoras, para encontrar, aquí está, mira, para encontrar un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuánto es la suma de las X? ¿Cuánto es la suma de las X? ¿Cuánto me dio la X? La X me dio 34.288. 34,288. No le voy a colocar unidades ni mucho menos, porque todo eso me va a dar en kilómetros a hora. Y la otra da 134, otra da 134,56 kilómetros. Todo eso está al cuadrado. Resolvemos. ¿De qué manera resolvemos? Hombre, de una vez le saqué la raíz cuadrada y eso me dio 138,86, como les dije, kilómetros. C. Aquí está la magnitud de la resultante. El punto C, usted va allá calculando el ángulo director. Bueno, calculamos el ángulo director, entonces vamos a tomar la ecuación
de nuestra amiga, una función trigonométrica llamada nuestra amiga la tangente del ángulo. Pero este ángulo yo lo voy a llamar, vamos a llamarlo phi, el ángulo resultante, que sería phi. El ángulo phi va a ser igual ¿a quién? ¿A quién? Las sumas de las x, la suma de las sumatorias, o sea, la sumatoria de las y, la sumatoria de las y, o sea, el seno sobre la sumatoria del coseno, o sea, sobre el coseno, sobre las x. Esto es una identidad. ¿Sí? Con esta ecuación vamos a resolver, en esta ecuación vamos a resolver aquí el valor de la x, de la y. La y nos dio 134,564 kilómetros, y eso nos va a dar a dimensional, o sea que es un ángulo, sobre 34,288. Pero ¿cómo así? Bueno, aquí hay que despejar, y hacemos de la siguiente manera: insertamos nuestro amigo el ángulo phi debe ser igual a, en el cálculo se dice arco tangente o tangente a la menos 1 de, o el arco tangente en la calculadora lo va a encontrar como tangente a la menos 1 de 134,564 sobre 34,288. ¿Cuál va a ser el valor de nuestro ángulo? El resultado que obtenemos, el resultado que vamos a obtener de esta operación, y ese resultado da 75,7 grados. ¿Sí? Este sería el ángulo director. ¿Sí? Podemos venir acá a la figura y observar efectivamente, bueno, se me olvidaba aquí resaltar, vamos a resaltar este valor y resaltamos nuestro ángulo, que son las respuestas. Efectivamente, usted con este método de paralelogramo, que le funciona muy bien si tiene en cuenta hacia dónde está el cuadrante, los signos y todo lo que conlleva el álgebra de vectores. Observe que da 75 grados el ángulo. Sí, 75,7, véalo aquí más o menos, vea. Está orientado, más o menos fue lo que se hizo acá en la figura. Que da 138,86, sí, es mayor que 120, mayor que 40, 100, y está orientado en el noreste. En la dirección es noreste porque nos dio positivo. Entonces la dirección del vector, el vector resultante está orientado al noreste, prácticamente más al norte que el este, pero sí con un ángulo de 75,7 grados. Véanlo ahí. Bueno, estimados estudiantes, esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias por la atención prestada. Dejen sus comentarios y hagan pulgar arriba.